¿qué tal? Antonio, es un placer de nuevo estar en el Provencio, en tus viñedos, y después de varios meses vinimos en el mes de febrero, que se encontraba pues de otra forma totalmente distinta. Y ahora llegamos a la época en la que todo viticultor espera, la época de la vendimia, la época más esperada. Muchísimas gracias por la invitación a volver de nuevo al Provencio, de volver de nuevo a ver tus viñas. Y lo primero de todo, ¿qué variedad de uva tenemos en esta superficie en la que nos encontramos ahora? Y dentro de las diferentes variedades de uva, si nos puedes comentar un poco qué vinos elaboras. Nos encontramos en el Monastrell. Es la variedad más tardía que tenemos. Ya hemos hecho la vendimia de los Cencibeles, de la Moravia, y estamos con el Monastrell. Aún le queda recorrido a esta viña. Es una superficie son casi 5 hectáreas lo que tenemos aquí de Monastrell, y es con la que hacemos nuestro vino Presencia. Es una uva y una variedad en general muy rústica, muy resistente a la sequía, a las condiciones de aridez, lo que le confiere una característica ahí muy especial para luego poder expresarla con el vino. Hace unos vinos con una personalidad muy marcada, muy propia de esta variedad. Vemos que todo el proceso de la vendimia, con la gente que está trabajando en viñedo, se llevan a cabo en cajas individualizadas. Sí. Se van recolectando los diferentes racimos. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Llega a la bodega, automáticamente entra en bodega o hay algún paso previo? Estamos cogiendo la uva en las últimas horas de la tarde. El objetivo es tener una uva fresca antes de que entre en bodega, que no sea con una temperatura alta. Vamos a dejar, cuando lleguemos a la bodega, vamos a dejar la uva en las cajas. Está en cajas, está sin aplastar nada. La uva está en perfectas condiciones para poder aguantar toda la noche. Y en esta noche lo que va a hacer es tomar el fresco de la noche. Además se espera unas temperaturas frescas. Llegaremos esta noche, estaremos en torno a los 5 grados, que será la temperatura a la que entre luego la uva en la bodega, en torno a los 5 o los 6 grados, sin necesidad de buscar un frío adicional. Vamos a aprovechar ese fresco de la noche que ya empezamos a tener para entrar la uva fresquita en unas buenas condiciones, para que pueda estar bastante tiempo macerando antes de iniciar la fermentación. Y ello redundará en una mayor extracción o mejor extracción, claro, de los diferentes compuestos que tiene la uva. Claro, hay dos fases de extracción. Una primera fase, que es una extracción acuosa de principios solubles en sustancias acuosas, que es la que se produce con el mosto, cuando lo que tenemos es mosto. Ahí empezamos ya a extraer determinados antocianos, taninos también, el color ya lo empezamos a sacar ahí, ¿no? Y luego tenemos otra extracción más, que la vamos a tener cuando ya empezamos a tener, es una extracción alcohólica. Ya tenemos que tener mucha del azúcar transformada en alcohol para poder seguir extrayendo esos principios activos, esas moléculas interesantes que nos van a ayudar a guardar y a proteger el vino sin tener que recurrir a añadidos ninguno, ¿no? Volviendo de nuevo al terreno, volviendo de nuevo al viñedo, estamos a fecha 3 de octubre y creo que no es casual la elección de este día para hacer la vendimia. Nos encontramos, sí. Nosotros llegamos anoche, hay una luna llena. Sí, tenemos una luna. Aquí haces una viticultura de carácter natural, ajá, ecológica, y puedes comentarnos para Rioja Digital cuáles son esas características que pueden aportar el poder recolectar o el poder realizar la vendimia en un día como hoy. Buscamos también determinados momentos claves en cuanto, pues, mirando la luna que tenemos, mirando también la posición respecto a la luna, respecto al universo en general, ¿no?
ahí tenemos un montón de energías que entran todos los días en juego, ¿no? Y que las podemos ver y podríamos incluso mensurarlas, esa cantidad de energía que todos los días se mueve, con simplemente fijándonos en lo que son las mareas, ¿no? Pues esos fenómenos los tenemos, la uva es un 80-90% agua, nada más que ese hecho ya nos lleva a determinar que va a tener influencia esa luna, por ejemplo. Estamos en un momento de luna llena, salimos de una luna llena, pero además la luna estamos en una fase ascendente y estamos en un día fruto. Con eso, junto a un momento fisiológico perfecto de maduración óptima, tenemos ya la pepita muy madura, ya oscura, ya con esa textura como si fuera un cacahuete. Ya hemos estado haciendo muestreos de azúcar, está en su momento, y además ese ser luna ascendente y día fruto hace que sea un momento especial para llevarnos la uva totalmente cargada de energía y de sustancias, porque esa luna lo que está haciendo es llevar toda la fuerza de la planta hacia arriba, hacia la uva. Y por eso es este momento, porque nos la vamos a llevar con mucha más potencia en todos los sentidos, no solamente energéticamente hablando, sino también en cuanto a principios activos. Entonces al final lo que consiste es que la viticultura de carácter natural que llevas a cabo en la viña es aprovechar todos los recursos que te proporciona la naturaleza para que con la mayor eficiencia y eficacia posible podamos tener los recursos disponibles que nos da la naturaleza aplicados a los que tú quieres llevar a cabo tanto en viñedo como en bodega. Y de esa forma que tú no tengas que aportar de manera extra procesos adicionales. El sentido de esta viticultura es una viticultura natural que lo que pretende es trabajar con la naturaleza, ¿no? Y remarco eso de con la naturaleza, no contra la naturaleza. No sería muy pretencioso si nosotros lo que hiciéramos fuera querer dominar el proceso, ¿no? Un proceso natural, querer dominarlo. Ya lo decía Foucault, que nos hacía una crítica, decía que ¿dónde vais? Si eso es imposible. ¿No será mejor unirnos a ella, a la naturaleza, y aprovechar todo lo que ella nos da? Y se trata de eso, de aprovechar al máximo todo lo que ya la naturaleza nos ofrece, ¿no? Que son muchas cosas. Y Antonio, ha habido un verano, yo creo que intensamente, con mucho calor. Ahora, pues yo creo que de manera general ha llegado el frío pues muy drásticamente. No sé si es esa la palabra que tendríamos que utilizar, pero al final, en el proceso de la vendimia y en la cosecha y en los vinos que vamos a tener ahora a posteriori, en la elaboración que vas a realizar, ¿cómo catalogarías tú que va a ser una cosecha? ¿Cómo van a ser estos vinos que vamos a tener? ¿Qué calidad van a tener los mismos si ya hay unas predicciones previas que se hayan realizado pues por distintos enólogos o por ti mismo? Lo sencillo es decir que calidad excelente, pero ahí podríamos entrar ya a matizar qué entendemos por esa calidad excelente. En el caso de la viticultura natural, no tiene mucho sentido hablar en esos términos y utilizar esos calificativos, ¿no? Estañada será pues como sea, ¿no? Lo que haya hecho la uva en todo su proceso hasta aquí y lo que seamos nosotros capaces de extraer en la bodega, ¿no? Tendrá el carácter que tenga, no tiene que ser ni mejor ni peor que otro año, va a tener una personalidad propia. El hecho de tener unas condiciones de aridez grandes, fuertes, pues no cabe duda que eso lo que hace es estimular el desarrollo en la propia uva de moléculas muy interesantes, de polifenoles, de estilbenos como el resveratrol. Son moléculas antioxidantes importantes, fuertes. Esas las vamos a tener porque hemos tenido esas condiciones de estrés. Luego, determinados matices irán con el año. Yo no me atrevería a decir que va a ser así, va a ser
de otra manera. Es a lo largo del proceso de la vinificación cuando vas encontrándote el nuevo vino y te vas sorprendiendo casi de un momento a otro conforme vas catándolo, conforme vas viendo esa evolución pues de lo que va saliendo. Al final no tiene por qué ser el mismo vino el que se elabora este año que el que se haya elaborado el año pasado, tendrá características comunes. Todos los años es diferente. Es diferente y eso es la grandeza que tiene el mundo del vino. Sí. Y si me permites, y atendiendo, y siempre es algo que me gusta hablarlo contigo, porque los conocimientos del vino están muy bien, pero hablar ya a nivel molecular y cómo puede afectar estas moléculas que nos proporciona el vino en el organismo, y me estoy refiriendo a esos polifenoles, a esos antocianos, a esos taninos. ¿Cuáles son las diferencias que podemos tener de un viñedo, de la extracción de un racimo de uvas, de un viñedo de cultivo de carácter ecológico, natural, con respecto a una viticultura pues, tradicional? ¿Vamos a tener diferencias significativas en cuanto al aporte de esos polifenoles y antioxidantes en general? Yo creo que no son consecuencia de que el manejo sea ecológico o convencional, está más bien en que la planta viva en una situación, entre comillas, de estrés, ¿no? Que tenga de vez en cuando un exceso de calor o de frío o parte de una plaga incluso que le llega. Vemos que las hojas pues tienen ahí algunas manchas pues de mosquito verde, de araña. Eso que podrían ser plagas, pero en un estado equilibrado no llegan a afectar a la producción del viñedo. Lo que sí que hacen es estimular a la cepa para que ella misma se defienda de esas pequeñas agresiones, de esas pequeñas situaciones de estrés. Esas moléculas que se generan en esas situaciones de respuesta a ese estrés, a esa defensa, esas moléculas son interesantísimas. Son las que nos van a dar luego matices, son grupos de esos polifenoles, color, aromas y luego antioxidantes, ¿no? Que aparte de ser buenos también para tomarlos nosotros, ayudan a proteger el vino y no tener que recurrir a adicción de productos para protegerlo. Ellos mismos tienen esas moléculas que van a permitir hacer un vino no ya solamente interesante y potente en aromas y en sabores y en tonos y en colores, sino que tengan una vida larga y plena por ellos mismos. Pues la verdad que es un auténtico, yo creo que placer el poder luego a posteriori degustar vinos que se han elaborado únicamente con la respuesta del ecosistema en general y lo que nos da el ambiente. Y te quiero volver a dar las gracias por esta invitación a que estemos hoy aquí desde Rioja Digital en tu viñedo. Gracias a vosotros. Y muchísimas gracias por la entrevista concedida. Un placer, ya lo sabes, un placer. Un placer. Vamos a hablar por algunas. Pero que se quedan enganchados. No cortan bien, tío. Las mías iban de lujo, estaban... ¿Sabes? Como estas que están así, no las cogemos. Cogemos a lo mejor... Las que tienen... Sí, las que se puede sacar algo de zumo. Aquí es importante, si veis, es importante coger las uvas sin romper absolutamente nada para no perder el mosto antes de que llegue a la bodega y así poder mantener la uva sin que empiece ningún proceso bioquímico. Luego otra cosa, hacemos una vendimia lo más limpia posible para no tener luego que estar a la hora de entrar en la vendimia quitando elementos indeseados como son las hojas. Una hoja pues nos va a aportar luego verdes no deseados,
las maceraciones que tenemos en el depósito. Pues por eso, si no queremos quitarla en bodega, pues tenemos que hacerlo aquí. Este es el mejor momento para poder hacer esa vendimia limpia y llevar esas uvas perfectamente en buen estado, y solamente la uva. Y demás, y tú mientras tanto con todo. Bueno, pues como veis, la vendimia la hacemos también con unas carretillas especiales para vendimia. Carretillas que tienen una dimensión adecuada y una forma adecuada para poder llevar las cajas. En este caso, cajas. Os serviría también para hacer la recolección con espuertas. Con este sistema podemos ir cada vendimiador por una sola fila de cepas, por un banco, sin tener que ir dos personas. Ahora mismo, en época de COVID, está de maravilla porque podríamos incluso vendimiar sin mascarilla, porque guardamos las distancias de seguridad unos con otros. Estamos como mínimo a 2,5 metros. Luego además te evita muchas lesiones por llevar, por levantar carga, pesos, ¿no? Aquí, al ir con la carretilla, es un sistema de palanca, ¿no?, que nos permite llevar bastante peso sin tener que hacer apenas esfuerzo ni dañarnos en la espalda. El perro, ¿eh? El perro cuida todo, ¿no? ¿No hay más cajas? Yoli, que es también otra amiga, Sí. otra mujer que ha sido alcaldesa en Belmonte, Ah, sí. en Belmonte, en Pedroñeras. Sí, pero ya hace 10 años, ¿eh? Ya ha llovido. Luego- Sí, ahí nos toca porque no vamos a ir hacia adelante. Las encontrarás, serán ahora. Algún grano para notar, ¿no? Cuando ya deja de estar verde, al principio la granilla, el grano, está verde, y eso es porque la uva está verde, ¿no? Tiene que coger ya este color para saber que ya está en un grado de maduración más o menos, de lo que puedas ver con el decímetro, viendo el azúcar y demás, ¿no? Pero la granilla es interesante de morderla. Notas que está hueca. Y ya notas que va estando, pues, por dentro se ahueca.
se puede aguantar. Desde luego que no decime nada de las botas tan chulas que me he traído. Y ahora vamos a empezar con la fase limpieza de todo, que es de lo más importante. Hay que limpiar todo muy bien, limpiar y desinfectar, ¿no? Primero hacemos un baño, primero se enjuaga todo con agua y después lo que hacemos es circular por toda la maquinaria, las bombas, primero una solución de sosa, que es una base fuerte, y después otra de ácido, que es en este caso el ácido cítrico, el que utilizamos, ¿no? Y con ese baño de una base fuerte y de un ácido fuerte conseguimos una desinfección prácticamente total de todo el equipo y la maquinaria. Entonces, eso quiere decir que esos kilos en volumen son menores de los 3.000. Por eso se queda el depósito. Ahora mismo lo tenemos a su altura, más o menos, ¿no? Todo este espacio es el que tenemos de juego para que cuando empiece la fermentación y suban los ollejos, suba el sombrero, no se nos salga. Porque el nivel, cuando empieza a fermentar, el nivel del depósito que ahora está aquí, llega hasta arriba, ¿no? Todo esto lo gana en volumen cuando empieza la fermentación y empieza a desprender CO2 y demás. No sé, 1000 menos 20 kilos. La caja que nos dejamos sin coger es la que faltó para los 3000, ¿no? El proceso es como estamos viendo. El proceso consiste en traemos la uva en caja que vendimiamos ayer, que tenemos ahora fresca, y la metemos en esta máquina despalilladora. Esta máquina despalilladora lo que nos va a hacer es separarnos el grano de uva del raquis, del raspón, ¿no? El raspón no va a ir al depósito y solamente vamos a llevar el grano de uva. Es importante aquí que la uva que hayamos cogido esté lo más limpia posible. A través de la bomba lo llevamos al depósito. Llega al depósito y ahí es donde vamos a dejarlo que macere durante unos días antes de que empiece su fermentación. Cuanto más fresca entre la uva, más se va a alargar ese proceso de fermentación inicial, de fermentación acuosa, antes de que empiece el proceso de fermentación tumultuosa. En este periodo previo a la fermentación tumultuosa es cuando se van a empezar a multiplicar las levaduras. Ahí las levaduras van a crecer en población hasta que llega un momento que hay una población muy grande como para que el proceso de fermentación, que es un proceso básicamente de digestión de las levaduras, pues adquiere una velocidad ya considerable, y es cuando tendremos esa fase tumultuosa de la fermentación con esa subida de la temperatura que habrá que controlar también en su momento. Primero vamos a tomar la temperatura. ...12 grados... 11,9... 11 grados con 9. Y ahora vamos a ver la densidad del mosto. 11,9 grados centígrados y 1105 de densidad. Se corresponde con un grado alcohólico 13,7 Bumé. Especial para darnos un vino de en torno a los 14 grados y medio. Va a tener una graduación alcohólica interesante, ya suficiente para ayudar a mantener el vino, porque el alcohol es el mejor conservante que podemos tener para el vino, ¿no?
Son fermentaciones difíciles de acabar. Las fermentaciones ya con ese grado alcohólico tienes que estar muy pendiente de no tener paradas. Este es un refractómetro. Aquí lo que vamos a ver es el grado Bumé directamente por refracción. 13,4 nos indica. ¿Queréis ver? ¿Queréis mirar? Y veréis una escala de hay que mirar hacia la luz. ¿Ves que tienes una parte oscura y una parte clara? Sí. El límite es entre el claro y el oscuro, te da la lectura, ¿no? Está por encima del 3, cada rayita de estas que tenemos son 0,2. O rojo, ¿no? Pero no es del color que luego va a tener el vino. Todavía no lo has traído, todos esos antocianos y demás, que son las moléculas del color, las tiene que ir sacando por maceración del ollejo, ¿no? Ahora al principio mirad cómo está. Bueno, lo catamos. Parámetros de esos interesantes que te los dé. Los IPTs, el índice polifenólico total. ¿Veis en este caso los ollejos? Ya después de días de maceración acuosa y maceración con vino ya, ¿no? Alcohólica, ¿no? Ya están prácticamente desmenuzados. Y en este caso ya sí que tenemos color de vino tinto, ¿no? Ya he hecho toda la extracción y ya tenemos un color de vino. Que esto es lo que vamos haciendo diariamente para ver la evolución de... Aquí ya se nos mete bastante porque ya lo tenemos casi acabando. Ya es casi todo vino con muy poco azúcar le queda para terminar. 1003. Y todavía pues tiene muchos matices verdes, maderas y demás que poco a poco se irán suavizando. Antonio, nos encontramos en esta mesa y justamente delante de nosotros tenemos el certificado de conformidad de que los vinos que elaboráis en Bodegas Nature se encuentran certificados como vinos ecológicos. Veo que están certificados por la CAE y a la vez que es un organismo que está acreditado por la ENAC. ¿Nos puedes comentar un poco cuáles son las diferencias y también a nivel de certificación entre los vinos ecológicos, los vinos naturales y luego también los vinos biodinámicos? ¿Cuáles son los elementos que comparten, que tienen en común y las diferencias también que distinguen a unos y a otros? Pues mira, un vino ecológico, para tener el reconocimiento de vino ecológico es necesaria encontrar una entidad acreditada por ENAC, una entidad certificadora que tras una auditoría previa, ¿no?, te dé esa catalogación de vino ecológico. En el caso nuestro, europeo, es un estándar de calidad que viene recogido en un reglamento CE, el 834 del 2007, donde habla pues, de cómo debe de hacerse una producción ecológica, qué aditivos o no están autorizados, ¿no?, qué procedimientos están autorizados para que al final tenga esa certificación como ecológico. Es una agricultura certificada y que responde a un estándar muy claro que viene recogido, ya digo, en este caso, en un reglamento CE. Hay otras normativas dentro de ecológico. En el caso de Estados Unidos, la certificación responde a las normas NOP o HAS, como sería en el caso de Japón, BioSwiss para el mercado suizo. Eso sería más o menos una viticultura ecológica y un vino ecológico. Un vino que responde a un estándar de calidad que está recogido por un reglamento CE y que hay una entidad acreditada que viene a
a verte, a ver tus prácticas, a ver qué es lo que haces, tu propia filosofía, y que al final es quien emite ese certificado de tu producto. En el caso de los vinos naturales no hay una definición clara. Un vino natural no responde a un estándar de certificación concreto. De momento todavía no se ha desarrollado ningún tipo de normativa en la que te puedas acoger para decir que un vino es natural. Es una declaración de principios únicamente, ¿no? Y cualquiera en principio podría decir que es un vino natural. Ahí ya entra pues la responsabilidad de cada uno, el decir lo que haces y hacer lo que dices, ¿no? Sin utilizar ningún tipo de proceso o de aditivo químico. Un vino natural se basaría, en principio debería de ser un vino que está hecho únicamente con uva, que para vinificar utilizas las propias levaduras indígenas de la uva que tú tienes, que no haces corrección ni de acidez, ni de pH, todo eso tiene que ser ya lo que traigas de la viña, donde tú ya has estado preparando una uva determinada, que viene con una buena carga polifenólica, tánica, con la que tú puedas llevar a cabo esa vinificación sin ningún aditivo y de una forma natural, sin forzar tampoco mucho los procesos y dejando, lo que comentábamos antes, dejando que sea un proceso natural donde tú acompañas. Pero no hay ningún estándar en el que tú puedas acogerte para decir que es un vino natural. Y luego lo que comentabas, un vino biodinámico, ese responde también a otro estándar de calidad, es el certificado Demeter, y es desde la propia asociación biodinámica, en este caso en España hay una asociación que se encarga de auditarte, en el caso de que busques esa certificación biodinámica, de ver tus prácticas, de estudiar tus procesos, tus elaboraciones, ¿no? Y que siguen pues, los principios de la agricultura biodinámica, ¿no? En cuanto a preparados biodinámicos que utilizas, que puedas utilizar, una serie de seguimiento también astrológico, ¿no? Todo eso lo define cada asociación biodinámica que responde a cada país, ¿no? Y que es la encargada de ese certificado. ¿Y tú utilizas alguna práctica en el campo de la agricultura biodinámica a la hora de trabajar las viñas? He utilizado algunos preparados hace ya años, pero no lo tengo certificado como biodinámico y tampoco es que siga totalmente los principios biodinámicos. Sí que sigo bastante el calendario biodinámico. Muchas de las labores que realizamos, sobre todo, están condicionadas al ritmo lunar, ¿no? Lo utilizo en campo y lo utilizo también en bodega, esos ritmos. Y procuro, en la medida de lo posible, acompañar o acompasar mis procesos en bodega y en viña, ¿no? A esos ritmos lunares. Entonces, ahora, a modo de resumen, nos encontramos que, como bien has adelantado, para ser un vino natural no se necesita un registro específico, pero tú tienes un vino ecológico, un vino natural, tienes el certificado ecológico y a la vez realizas o sigues alguno de las nociones de la agricultura biodinámica. En cuanto a otro aspecto, me parece muy importante, ¿no? Señalar, bueno, tenemos en la botella lo que son el certificado que hemos visto por el organismo, por el CAE, y luego aquí no aparece como en otras denominaciones de origen la contraetiqueta del Consejo Regulador, sino que aparece en la misma, pertenecéis a los vinos de la Tierra de Castilla, dentro de la misma etiqueta, ¿no? Sí,
Es ya un tema más estético, por decirlo de alguna manera. Elegimos el formato de etiqueta única. No tenemos etiqueta y contraetiqueta. Lo que tenemos es, a lo largo de la misma etiqueta, ¿no?, recogemos lo que normalmente suele aparecer en la contraetiqueta. Al no estar acogidos a denominación de origen, no tenemos que seguir el parámetro que te determina esa contraetiqueta de la DEO, ¿no? Nosotros indicamos pues, el grado alcohólico, el volumen de la botella, y aquí es donde recogemos que estamos acogidos como a la indicación geográfica de vinos de la tierra de Castilla, ¿no? Junto con lo que puede ser todos los datos de bodega, ¿no?, de viticultor, la dirección nuestra y demás. Esto es lo que estaría recogido en una contraetiqueta. Nosotros lo añadimos a la etiqueta completa, igual que en el otro lado lo que tenemos es la reseña de la añada. Esto es algo que no solemos encontrar en muchos vinos, en muy pocos, ¿no? Nosotros tenemos una reseña tanto de la viña de ese año, por ejemplo, en este caso indicamos que en esta añada tuvimos una helada grande, muy fuerte, que nos mermó bastante la producción de ese año, ¿no? Y luego pues también hacemos una reseña de ese proceso de vinificación, cómo es, ¿no? Y que no tenemos, pues por ejemplo, en viña no hacemos ningún tratamiento a la viña, al viñedo, igual que en vinificación tampoco hacemos corrección ni de acidez, ni de pH, lo que veníamos comentando antes, ¿no? Muy interesante todos los datos de la ficha técnica del vino, y aquí hemos descorchado, me parece muy elegante todo el tema del lacre que utilizáis, y ahora si te parece nos comentas un poco al respecto, pero también al descorchar la botella de vino es algo muy interesante el tema del corcho, y aquí estoy leyendo que pone PN Espadán, Parque Nacional de Espadán. Veo que es un corcho elegante, es un corcho largo. ¿Nos puedes dar también alguna noción tanto de la importancia o de la estética del lacre y el tema del corcho como tenemos en estos momentos aquí? El corcho, para empezar, es de un proyecto amigo. Es una familia que se dedica a la explotación de un alcornocal. Es ya la tercera o cuarta generación, y que han afrontado el hacer tapones. Han dado un paso más. Y están en el Parque Natural de la Sierra del Espadán. Es el alcornocal en explotación más al norte que tenemos en España, ¿no? Es una producción natural. Ellos trabajan bajo el estándar del sello FSC, que es un sello que reconoce una explotación sostenible del bosque, ¿no? Están dentro de un parque natural. Y luego, peculiaridades de este corcho: al ser un corcho tan al norte, tarda más tiempo en desarrollarse toda la capa aprovechable, ¿no? Los alcornocales que en el sur de la península cada 4 años pueden hacer la saca, aquí se van a 6 o 7 años, ¿no? Es un corcho más compacto, con unas lenticelas más finas, transpiraría menos, ¿no? Y para nosotros es, por un lado, una calidad que tiene por ser ese tipo de dureza del corcho, de ese tiempo más que tiene, y por otro lado, lo que representa como proyecto de sostenibilidad dentro de ese parque natural. Es una alianza que nos hace mucho más felices completar la botella con este tipo de corcho. Y en cuanto al recubrimiento, al lacrado, pues parte de la filosofía nuestra está redondearlo con productos lo más naturales posible, y ahí pues nos ha gustado optar por la cera, ¿no? Hemos elegido distintos colores que hagan juego pues también con la etiqueta, ¿no?
y utilizamos ese sistema. Sumergimos en una cuba donde tenemos la cera calentando y es un proceso muy manual, muy artesano y que termina de redondear el aspecto de la botella de nuestro vino. Y que queda, por cierto, muy elegante porque en los tiempos actuales no es muy común ver estos recubrimientos y yo creo que es un elemento diferenciador. Es un proceso también artesano, como todo el proceso que venimos trayendo desde la viña, ¿no? Es un proceso difícilmente mecanizable, ¿no? No es como los encapsulados normales, ¿no? Y que es, pues por decirlo de alguna manera, el punto y final a la presentación de nuestra botella. Pues si te parece, Antonio, una vez visto esto, qué mejor que con estas 2 copas de vino que tenemos en estos momentos poder brindar por los vinos que elaboráis, por el de Cencibel, por la Monastrell y por Bodegas Natura. Perfecto. Salud, Antonio. Salud. Bueno, pues simplemente deciros, aquí habéis visto que el corcho tiene la palabra gracias. Gracias, ya se lo dije yo. Sí, me lo ha antes. dicho, me lo ha dicho. Porque yo creo que en el Esto campo es, estábamos, esto, ¿no? esto es intencionado. Por un lado, para que quien abra la botella, ¿no?, reciba esa gratitud nuestra, ¿no? Es que es un detalle. Gracias por esto. Y por otro lado, para que esta idea de gratitud acompañe al vino en todo su proceso en botella de estar tranquilo y sereno. Bueno, pues la familia Bodega Natura nos despedimos de vosotros después de este día tan entrañable y os emplazamos a que nos volváis a visitar cuando queréis. Aquí tenéis vuestra bodega y vuestra casa. ¡Hasta luego!